Carta encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común. Laudato Si mi Signore, por el Padre Uriel Darío Posada. Comentario general de la carta encíclica. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? ¿A los niños que están creciendo? Esta pregunta está en el centro de Laudato Si, la esperada encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Y continúa. Esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario, y nos conduce a interrogarnos sobre el sentido de la existencia y el valor de la vida. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Si no nos planteamos estas preguntas de fondo, dice el pontífice, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan obtener resultados importantes. La encíclica toma su nombre de la invocación de San Francisco, Laudato Si mi Signore, que en el Cántico de las Criaturas recuerda que la tierra, nuestra casa común, es también como una hermana con la que compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está formado por elementos del planeta. Su aire nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. Pero ahora esta tierra maltratada y saqueada clama, y sus gemidos se unen a los de todos los abandonados del mundo. El Papa Francisco nos invita a escucharlos, llamando a todos y a cada uno, individuos, familias, colectivos locales, nacionales y comunidad internacional, a una conversión ecológica, según expresión de San Juan Pablo II, es decir, a cambiar de ruta, asumiendo la urgencia y la hermosura del desafío que se nos presenta ante el cuidado de la casa común. Al mismo tiempo, el Papa Francisco reconoce que se advierte una creciente sensibilidad con respecto al ambiente y al cuidado de la naturaleza, y crece una sincera y dolorosa preocupación por lo que está ocurriendo con nuestro planeta, permitiendo una mirada de esperanza que atraviesa toda la encíclica y envía a todos un mensaje claro y esperanzado. La humanidad tiene aún la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. El ser humano es todavía capaz de intervenir positivamente. No todo está perdido, porque los seres humanos capaces de degradarse hasta el extremo pueden también superarse y volver a elegir el bien y regenerarse. El Papa Francisco se dirige, claro está, a los fieles católicos, retomando las palabras de San Juan Pablo II. Los cristianos en particular descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes con la naturaleza y el Creador, forman parte de su fe. Pero se propone especialmente entrar en el diálogo con todos sobre nuestra casa común. El diálogo aparece en todo el texto y en el capítulo 5 se vuelve instrumento para afrontar y resolver los problemas. Desde el principio el Papa Francisco recuerda que también otras iglesias y comunidades cristianas, como también otras religiones, han desarrollado una profunda preocupación y una valiosa reflexión sobre el tema de la ecología. Más aún,
asume explícitamente su contribución a partir de la del querido patriarca ecuménico Bartolomé, ampliamente citado en los números 8, 9. En varios momentos, además, el pontífice agradece a los protagonistas de este esfuerzo, tanto individuos como asociaciones o instituciones, reconociendo que la reflexión de innumerables científicos, filósofos, teólogos y organizaciones sociales han querido el pensamiento de la Iglesia sobre estas cuestiones e invitan a todos a reconocer que la riqueza que las religiones pueden ofrecer para una ecología integral y para el desarrollo pleno del género humano. El recorrido de la encíclica está trazado en el número 15 y se desarrolla en 6 capítulos a partir de la escucha de la situación, a partir de los mejores conocimientos científicos disponibles hoy. Recurre a la luz de la Biblia y a la tradición judeocristiana, detectando las raíces del problema en la tecnocracia y el excesivo repliegue autorreferencial del ser humano. La propuesta de la encíclica es de una ecología integral que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales, inseparablemente vinculadas con la situación ambiental. En esta perspectiva, el Papa Francisco propone emprender un diálogo honesto a todos los niveles de la vida social que facilite procesos de decisión transparente y recuerda que ningún proyecto puede ser eficaz si no está animado por una conciencia formada y responsable, sugiriendo principios para crecer en esta dirección a nivel educativo, espiritual, eclesial, político y teológico. El texto termina con 2 oraciones, una que se ofrece para ser compartida con todos los que creen en un Dios creador omnipotente, y la otra propuesta a quienes profesan la fe en Jesucristo, rimada con el estribillo Laudato Si, que abre y cierra la encíclica. El texto está atravesado por algunos ejes temáticos, vistos desde varias perspectivas que le dan una fuerte coherencia interna. La íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción que en el mundo todo está conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. Capítulo primero. Lo que le está pasando a nuestra casa. El capítulo asume los descubrimientos científicos más recientes en materia ambiental como manera de escuchar el clamor de la creación para convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. Se cometen así varios aspectos de la actual crisis ecológica. El cambio climático. El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Si el clima es un bien común de todos y para todos, el impacto más grave de su alteración recae en los más pobres, pero muchos de los que tienen más recursos y poder económico o político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o ocultar los síntomas. La falta de reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de la responsabilidad por muchos de nuestros semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil. La cuestión del agua.
El Papa afirma sin ambajes que el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Privar a los pobres del acceso al agua significa negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad y inalienable. La pérdida de la biodiversidad. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podemos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidos para siempre. No son sólo eventuales recursos explotables, sino que tienen un valor en sí mismos. En esta perspectiva son loables y a veces admirables los esfuerzos de científicos y técnicos que tratan de aportar soluciones a los problemas creados por el ser humano. Pero esa intervención humana, cuando se pone al servicio de las finanzas y el consumismo, hacen que la tierra en que vivimos se vuelva menos rica y bella, cada vez más limitada y gris. La deuda ecológica, en el marco de una ética de las relaciones internacionales, la encíclica indica que existe una auténtica deuda ecológica, sobre todo del norte en relación con el sur del mundo. Frente al cambio climático hay responsabilidades diversificadas y son mayores las de los países desarrollados. Conociendo las profundas divergencias que existen respecto a estas problemáticas, el Papa Francisco se muestra profundamente impresionado por la debilidad de las reacciones frente a los dramas de tantas personas y poblaciones. Aunque no faltan ejemplos positivos, señala un cierto adormecimiento y una alegre irresponsabilidad. Falta una cultura adecuada y la disposición a cambiar de estilo de vida, producción y consumo, a la vez que surge crear un sistema normativo que asegure la protección de los ecosistemas. Capítulo 2. El Evangelio de la Creación. Para afrontar la problemática ilustrada en el capítulo anterior, el Papa Francisco relee los relatos de la Biblia, ofrece una visión general que proviene de la tradición judeocristiana y articula la tremenda responsabilidad del ser humano respecto a la creación, al lazo íntimo que existe entre todas las criaturas y el hecho de que el ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. En la Biblia, el Dios que libera y salva es el mismo que creó el universo, y en él se conjuga el cariño y el vigor. El relato de la creación es central para reflexionar sobre la relación entre el ser humano y las demás criaturas, y sobre cómo el pecado rompe el equilibrio de toda la creación en su conjunto. Estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, no solo externamente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado. Por ello, aunque sí es verdad que algunas veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente las Escrituras, hoy debemos rechazar con fuerza que del hecho de ser criados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas. Al ser humano le corresponde labrar y cuidar el jardín del mundo, sabiendo que el fin último de las demás criaturas no somos nosotros, pero todas avanzan junto con nosotros y a través de nosotros hacia el término común que es Dios. Que el ser humano no sea patrón del universo no significa igualar a todos los seres vivos
y quitarle al ser humano ese valor peculiar que lo caracteriza, ni tampoco supone una divinización de la tierra que nos privaría del llamado a colaborar con ella y a proteger su fragilidad. En esta perspectiva, todo enseñamiento con cualquier criatura es contrario a la dignidad humana, pero no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. Es necesaria la conciencia de una comunión universal. Creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Concluye el capítulo con el corazón de la revelación cristiana. El Jesús terreno, con su relación tan concreta y amable con las cosas, está resucitado y glorioso frente en toda la creación con su señorío universal. Capítulo 3. La raíz humana de la crisis ecológica. Este capítulo presenta un análisis de la situación actual, de manera que no miremos solo los síntomas, sino también las causas más profundas, en un diálogo con la filosofía y las ciencias humanas. Un primer fundamento del capítulo son las reflexiones sobre la tecnología. Se le reconoce con gratitud su contribución al mejoramiento de las condiciones de vida, aunque también da a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Son justamente las lógicas del dominio tecnocrático las que llevan a destruir la naturaleza y a explotar a las personas y a las poblaciones más débiles. El paradigma tecnocrático también tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la política, impidiendo reconocer que el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social. En la raíz de todo ello puede diagnosticarse en la época moderna un exceso de antropocentrismo. El ser humano ya no reconoce su posición justa respecto al mundo y asume una postura autorreferencial de descarte, sea este humano o ambiental, que trata al otro y a la naturaleza como un simple objeto y conduce a una infinidad de formas de dominio. Es la lógica que conduce a la explotación infantil, el abandono de los ancianos, a reducir a otros a la esclavitud, a sobrevalorar las capacidades del mercado para autorregularse, a practicar la trata de seres humanos, el comercio de pieles de animales en vías de extinción y de los diamantes ensangrentados. Es la misma lógica de muchas mafias, de los traficantes de órganos, del narcotráfico y el descarte de niños que no responden al deseo de sus padres. Desde esta perspectiva, la encíclica afronta dos problemas cruciales para el mundo de hoy. En primer lugar, el trabajo. En cualquier planteo sobre una ecología integral que no incluya al ser humano, es indispensable incorporar el valor del trabajo, pues dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad. Capítulo 4. Una ecología integral. El núcleo de la propuesta de la encíclica es una ecología integral, como nuevo paradigma de justicia, una ecología que incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con la realidad que lo rodea. De hecho, no podemos entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Esto vale para todo lo que vivimos en distintos campos, en la economía y en la política, en las distintas culturas, en especial las más amenazadas e incluso
en todo momento de nuestra vida cotidiana. La perspectiva integral incorpora también una ecología de las instituciones. Si todo está relacionado, también la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de vida humana. Cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales. Con muchos ejemplos concretos el Papa Francisco ilustra su pensamiento. Hay un vínculo entre los asuntos ambientales y cuestiones sociales humanas. En ese vínculo no puede romperse. Así pues, el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales y urbanos, y de la relación de cada persona consigo misma. Porque no hay dos crisis separadas, una ambiental y la otra social, sino una única y compleja crisis socioambiental. Esta ecología ambiental es inseparable de la noción del bien común, que debe comprenderse de manera concreta en el contexto de hoy, en el que donde hay tantas iniquidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos. Esforzarse por el bien común significa hacer opciones solidarias sobre la base de una opción preferencial por los pobres. Este es el primer modo de dejar un mundo sostenible a las próximas generaciones, no con las palabras, sino por medio de un compromiso de atención hacia los pobres de hoy, como había subrayado Benedicto XVI. Además de la leal solidaridad integracional, se ha de reiterar la urgente necesidad moral de una renovada solidaridad intrageneracional. Y la ecología integral implica también la vida cotidiana, a la cual la encíclica dedica una especie de atención, en particular en el ambiente urbano. El ser humano tiene una enorme capacidad de adaptación y es admirable la creatividad y la generosidad de personas y grupos que son capaces de revertir los límites del ambiente, aprendiendo a orientar su vida en medio del desorden y la precariedad. Sin embargo, un desarrollo auténtico presume un mejoramiento integral en la calidad de vida humana, espacios públicos, vivienda, transporte. También nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación directa con el ambiente y con los demás seres vivientes. La aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo del Padre a casa común. Mientras una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominios. Capítulo 5. Algunas líneas orientativas y de acción. Este capítulo afronta la pregunta sobre qué podemos y qué debemos hacer. Los análisis no bastan. Se requieren propuestas de diálogo y de acción que involucren tanto a cada uno de nosotros como a la política internacional y que nos ayuden a salir de la espiral de la autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo. Para el Papa Francisco es imprescindible que la construcción de caminos concretos no se afronte de manera ideológica, superficial y reduccionista. Para ello es indispensable el diálogo, término presente en el título de cada sesión de este capítulo. Hay discusiones sobre cuestiones relacionadas con el ambiente, donde es difícil alcanzar consensos. La Iglesia no pretende definir las cuestiones científicas, ni sustituir a la política, pero yo invito a un debate honesto y transparente para que las necesidades particulares y las ideologías no afecten el bien común. Sobre esta base, el Papa Francisco no teme formular un juicio severo sobre las dinámicas internacionales recientes. Las cumbres mundiales sobre el ambiente de los últimos años no respondieron a las expectativas porque, por falta de decisión política,
no alcanzaron acuerdos ambientales globales realmente significativos y eficaces. Y se pregunta, ¿para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo? Son necesarios, como los pontífices han repetido muchas veces a partir de la Pacem in Terris, formas e instrumentos eficaces de gobernanza global. Necesitamos un acuerdo sobre los regímenes de gobernanza global para toda la gama de los llamados bienes comunes globales, dado que la protección ambiental no puede asegurarse solo en base al cálculo financiero de costos y beneficios. El ambiente es uno de esos bienes que los mecanismos del mercado no son capaces de defender y de promover adecuadamente, que cita las palabras compendio de la doctrina social de la Iglesia. Igualmente, en este capítulo el Papa Francisco insiste sobre el desarrollo de los procesos de las decisiones honestas y transparentes para poder discernir las políticas e iniciativas empresariales que conducen a un auténtico desarrollo integral. En particular, el estudio del impacto ambiental de un nuevo proyecto requiere procesos políticos transparentes y sujetos al diálogo, mientras la corrupción que esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores suele llevar a acuerdos espurios que eviten informar y debatir ampliamente. La llamada a los que detectan encargos políticos es particularmente incisiva para que eviten la lógica eficientista e inmediatista que hoy predomina, pero si se atreve a hacerlo, volverá a reconocer la dignidad que Dios le ha dado como humano y dejará atrás su proceso por esta historia, un testimonio de generosa responsabilidad. Capítulo 6. Educación y espiritualidad ecológica. El capítulo final va al núcleo de la conversión ecológica a la que nos invita la encíclica. La raíz de la crisis cultural es profunda y no es fácil rediseñar hábitos y comportamientos. La educación y la formación siguen siendo desafíos básicos. Todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo. Deben involucrarse los ambientes educativos, ante todo, la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis. El punto de partida es apostar por otro estilo de vida, que abra la posibilidad de ejercer una sana presión sobre quienes detectan el poder político, económico y social. Es lo que sucede cuando las opciones de los consumidores logran modificar el comportamiento de las empresas, forzándolas a considerar el impacto ambiental y los patrones de producción. No se puede valorar la importancia de cursos de educación ambiental capaces de cambiar los gestos y hábitos cotidianos, desde la reducción en el consumo de agua, a la separación de residuos o al apagar las luces innecesarias. Una ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo. Todo ello será más sencillo si parte de una mirada contemplativa que viene de la fe. Para el creyente, el mundo no se contempla desde afuera, sino desde adentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres, además haciendo crecer las capacidades peculiares que Dios le ha dado. La conversión ecológica lleva al creyente a desarrollar su creatividad y su entusiasmo. Vuelve la línea propuesta en la Evangelii Gaudium. La sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora, así como la felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan.
quedando así disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida. De este modo se hace posible sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Los santos nos acompañan en este camino. San Francisco, mencionado muchas veces, es el ejemplo por excelencia del cuidado por lo que es débil y de una ecología integral vivida con la alegría. Pero la encíclica recuerda también a San Benito, Santa Teresa de Lisieux y al beato Charles de Foucault. Después de Laudato Si, el examen de conciencia, instrumento que la Iglesia ha aconsejado para orientar la propia vida a la luz de la relación con el Señor, deberá incluir una nueva dimensión, considerando no sólo cómo se vive la comunión con Dios, con los otros, con uno mismo, sino también con todas las criaturas y la naturaleza. Oración por nuestra tierra. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y la más pequeña de tus criaturas, tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de tu paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar, admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliméntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén. Oración por nuestra tierra. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar, admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliméntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén. Oración por nuestra tierra. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas
para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén. Oración cristiana con la creación. Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste Padre de esta tierra y miraste este mundo con ojos de humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orienta este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierte nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz y de amor y de hermosura. Amén.